creador de esta logoterapia es Viktor Frankl, que él orientó esta terapia a encontrar el sentido de la vida. A eso nos llama el Señor también, ¿verdad? A que nosotros encontremos sentido. La persona que vive en este mundo y no tiene sentido de su existir, no encuentra el sentido de su vida, nunca se realiza, jamás llega a alcanzar la felicidad, porque necesitamos saber para qué estamos aquí. Nosotros no somos hormigas canches. ¿Usted conoce a la hormiga canche? ¿Sí? Esa hormiga del azúcar, ¿verdad? ¿Cómo es esa hormiguita? Que se va por todos lados o matándose por todos lados, no sabe para dónde va. En cambio, la hormiguita negra, esa va hasta en línea. La pica con la otra y le dice, a 5 metros hay azúcar, apurate. Le dice, yo ya voy con mi cargamento. ¿Sí? Sabe a qué va la vida, ¿verdad? Tengo esta frase que yo les ponía ahí de Viktor Frankl. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes el sufrimiento. Logoterapia incluso nos puede ayudar en los momentos más difíciles de la vida. Es encontrar sentido a aquello que humanamente no se puede encontrar sentido. Y ahí podemos poner a Jesús de Nazaret. En la cruz del Calvario, Él encontró el sentido de entregar su vida, y por eso Jesús la entregó apasionadamente, porque sabía que con la muerte en la cruz que iba a pasar, nos iba a dar salvación. ¿Sí? Que entonces la logoterapia es un tratamiento y un acompañamiento para las personas que sufren problemas existenciales. Digamos, soledad, que es la primera que yo tengo aquí. Nos podemos basar en la mujer samaritana, ¿verdad? Aquella mujer que tenía un vacío existencial. ¿Y cuál era su vacío? ¿Cuántos maridos tenía? ¿Se recuerda? 5, y el que tenés ahorita, o sea, iba por 6. Y el que tenés ahorita tampoco es tu marido, le dijo el Señor, ¿verdad? En ella había un vacío de el amor. El ser humano, mientras no se llega a encontrar con Dios, mientras no conoce el amor verdadero, siempre va a tener vacíos existenciales. ¿Y qué es lo que hacemos equivocadamente? Llenarlo con personas o llenarlo con cosas. Pero resulta que las personas no fallan y entonces vuelve a quedar el vacío existencial. Y la vida le cambia a uno. Puedo tener mucho dinero hoy y mañana ya no tener absolutamente nada y me quedo vacío. El único que nos puede llenar se llama Jesús. La otra también se encarga de los momentos difíciles del ser humano, especialmente de las adicciones, ¿verdad? El tabaco, la drogadicción, todas esas cosas que nos hacen esclavos de algo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nosotros no hemos venido para ser esclavos, sino para ser libres, ¿verdad? Y a veces nos hacemos esclavos de ciertas situaciones de nuestra vida, esclavos del pasado, esclavos de la ausencia de un papá, esclavos de aquel problema que me pasó, esclavos de una persona, porque nos volvemos codependientes de esa persona. La logoterapia trata todo esto. Y algo bien importante, la logoterapia también no se enfoca aquí en él cuando alguien muere, ¿verdad? La ausencia, ese vacío que deja el ser querido, ¿verdad? Hoy yo se los puedo hablar de muy de cerca, viviendo muy ahorita, ¿verdad? Como de mi sobrino. Es un vacío existencial. Él sí sé que, Ani, perdón, sé que sabe de lo que estoy hablando, como Clarita sabemos de lo que estamos hablando. Y así quisiera entrar más, ¿verdad? Ese vacío que muchas veces, si no se sabe afrontar, podemos caer en una depresión. Podemos morir antes de morir, porque hay gente que está en este mundo vivo, pero muerto, ¿verdad? Y entonces la logoterapia nos ayuda también en ese acompañamiento. Dice, la logoterapia invita a hacernos conscientes de nuestra libertad de elegir asumirla responsablemente. Por ello es un camino hacia el crecimiento personal. Si algo nos va a enseñar logoterapia es hacernos responsables de nuestra vida. Nosotros siempre andamos buscando responsables de las situaciones y resulta que cada uno es el constructor de su propia vida. No me voy a extender mucho en eso porque vamos a entrar en detalle. Es un camino entonces, si yo me hago responsable de mi vida, ¿hacia dónde me lleva? Hacia un crecimiento.
No solo un crecimiento intelectual, sino también un crecimiento espiritual, que ese es lo más importante del ser humano, el espíritu. Víctor Frank concluyó: llegué a comprender que lo primordial es estar siempre dirigido o apuntado hacia algo o hacia alguien distinto de uno mismo, hacia un sentido que cumplir u otro ser humano que encontrar, una causa a la cual servir o una persona a la cual amar. Víctor Frank encontró que el sentido de su vida estaba en esto. Y eso nos lo dice Jesús: yo he venido para servir y no para ser servido. El ser humano no se va a realizar mientras que no encuentre al otro, mientras no se encuentre en el otro. Hay que morir al yo para que nazca el tú. Él lo descubrió a través, porque la historia de este hombre es que él estuvo en los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, donde él había perdido absolutamente todo, pero todo: su esposa, su papá, su mamá, sus hermanos. Él se quedó sin nada, solo con los harapos que vestía, porque no vestía ni siquiera ropa decente. Con los harapos que se quedó, eso fue todo su material y todo su equipaje para vivir más de 2 años en el campo de concentración, donde aprendió a vivir. Y por eso la logoterapia no es algo, mire, que uno no es algo nada más teórico, sino que es una experiencia de vida, porque Víctor Frank lo pudo poner en práctica ahí en los campos de concentración, donde uno dice: ¿qué puede uno vivir ahí? Había gente que entraba al campo de concentración y desde que entraba ya llevaba el pensamiento de matarse, de suicidarse, y lo que hacían era tirarse a las mallas eléctricas para matarse, porque no se podía vivir en las condiciones. Nosotros lo hemos visto en las películas, en los documentales, que en esa época vivieron toda la gente judía en aquel entonces. Se recuerda que los quemaban vivos, todas esas atrocidades de Auschwitz que se cometieron contra los judíos. A eso fue lo que le tocó que vivir, y ahí lo puso en práctica y se dio cuenta que la logoterapia sí se puede. Papa Francisco nos va a decir, referente a lo de Víctor Frank, dice: no sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en mi corazón. ¿Sí? Yo lo puedo tener todo en la vida, económicamente, materialmente, pero si mi corazón está pobre, ¿de qué me sirve? De nada. La riqueza más grande está entonces ¿en dónde? En el corazón. ¿Qué es lo que hay que trabajar en la vida? El corazón. Jesús, ¿qué fue lo que nos invita a cambiar? El corazón. Señor, regálame un corazón de carne y arráncame este corazón de piedra e infunde en mí un nuevo espíritu.